que a nivel de la juventud ellos conozcan, con los adultos reconozcan. Hemos asistido a las últimas 15 ferias internacionales del libro, en donde buscamos que los adultos mayores o los adultos reconozcan esta forma de comunicación. Jean es quien trabaja filatélicamente en Azodefilco y vive en Panamá. Y exactamente hemos participado en 14 ferias internacionales. Ahí hemos tenido la oportunidad de exhibir tanto colecciones de adultos socios como de los jóvenes. En el caso de Cafán, en las exposiciones que realiza el Club Filatélico, el Club Numismático y Azodefilco. Hay una emisión que viene en camino que son batallas y combates. Nosotros no tenemos en el imaginario más que la batalla de Boyacá, en donde se dice que se hace la independencia. Hay otras batallas y otros combates muy interesantes, como por ejemplo Chorros Blancos, Iscuandé en Nariño, Bomboná, que es en el 22, el próximo año. Entonces fíjense que la independencia no se da en el 19. Todavía quedan bastiones de los godos o españoles, como lo denominan algunos historiadores. Esto vamos a buscar llevarlo al marco filatélico y poder realizar algunas exposiciones y poder robustecer el proyecto que estamos realizando para este año con los países que van a tener la celebración de la independencia. Una de las personas de interés para nosotros ha sido Santiago Andrés Cáceres, quien hoy ya está en la universidad buscando doctorarse en la Universidad Nacional. Santiago ha hecho un trabajo permanente con relación a la filatelia y al tema que él escogió. Y hoy tenemos jefe de armas moderno. ¿Qué querrá decirnos Santiago? Bueno, es un título bastante sugestivo y espero que sea de interés para ustedes y que logre, como cuando yo lo vi por primera vez, disipar una gran cantidad de incógnitas que tenía y además conocer. Santiago, te dejo para que puedas ilustrarnos con relación a tu trabajo filatélico. Bueno, muchas gracias, don Néstor. Pues como decía don Néstor, soy del colegio CAFAM. Ahorita ya estoy estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, estoy estudiando farmacia. Y pues desde que don Néstor me inició con otros filatelistas, llevo casi 10 años, si no mal me dan las cuentas, en este tema. Pues por temas de tiempo, digamos que no había podido volver a ejercer tanto poder en la filatelia, pero digamos que ahorita ya estoy como retomando otra vez ciertas cosas. Y pues los escudos, que es el tema que yo escogí, es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, dame un segundito.
Ya listo. Entonces, vamos a empezar con las generalidades de la heráldica. Digamos que la heráldica es lo que llamamos el estudio de los escudos. Eh, Se ha perdido pues bastante, digamos, desde que empezó, que es desde la Edad Media. Y los duros que hacían de heráldica eran los jefes de armas, que me preguntaron ahorita qué era un jefe de armas. Un jefe de armas era la persona que estaba encargada en hacer, o bueno, crear, por decirlo así, los escudos, y pero también digamos que era el que tenía que archivar los escudos que tenían los diferentes reyes, comerciantes y todo eso, y gremios de comerciantes que había en esa época. Entonces digamos que él tenía un libro, por decirlo así, un archivo donde estaba consignado todos los escudos que habían sido creados y que iban a ser creados también pues en esa época. Los escudos, pues hay diferentes formas. Como se pueden dar cuenta, digamos que hay como un estándar en tamaño más que todo, y es que los escudos siguen una regla que fue que en la Edad Media, digamos que una persona dijo como que esta va a ser como las reglas generales que yo propongo, digamos que fueron las más aceptadas, y una de ellas es que, digamos, la altura no puede pasar un sexto del tamaño del ancho. Entonces, digamos que si es, normalmente el ancho va a ser más grande que la altura. Y digamos que hay, como dije, diferentes formas. Entonces, digamos que está el de aquí, el de la parte superior izquierda. Es como, digamos, como personas, digamos, que solo conocen las bases de los escudos, llamarían un escudo español antiguo. Aquí abajo, digamos que tenemos el escudo español moderno. Acá tenemos el de damas o el de damiselas. Y este, que es muy parecido a este, que es una variación del escudo español, eh, tiene otra variación que es el inglés, que en la parte superior le salen como dos, no sé cómo llamarlo, cachos laterales, que digamos que lo identifica a ese país. Pero haciendo una investigación más exhaustiva, en los diccionarios heráldicos, que es donde, digamos, actualmente está consignado toda la parte de qué es lo que significa cada figura, qué es lo que significa cada color, las divisiones y eso, eh, muestran que no solo ese país, digamos, que lo tenía en ese momento, sino que otros países también lo utilizaban. Digamos, estos que son de Rusia, por ejemplo, tiene un estilo francés antiguo, y que es, digamos, que lo que yo llamo, digamos, un error, que es que, digamos, que es muy alto para el estándar normal de los escudos. Pero digamos que como ya es más hacia acá, más hacia la era moderna, por decirlo así, digamos que todas esas restricciones que antes se tenían, digamos, ya no se tienen. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con los escudos tiene un significado. Cada cosa, cada objeto tiene un significado. En la Edad Media, digamos que no habían tantas figuras como hoy en día hay en los escudos actuales, por decirlo de alguna manera, pero aún así habían muchos. Digamos que, por ejemplo, el león, que aquí digamos que no tengo ninguna figura de león, pero digamos que existe el león. En la era medieval, no sé si ya cambió el significado, creería que no, pero digamos que no tengo acceso a esa información porque los diccionarios heráldicos están restringidos solo para estudios académicos formales y, no, la mayoría están en España. Entonces, digamos que no puedo tener acceso a ese tipo de documentos fácilmente. Entonces, digamos, el león significaba majestad y terror. Digamos que era la forma de expresar que era un rey, que digamos que tú le debías tener algún cierto tipo de terror o de temor porque era fuerte o porque era valiente. Está también, digamos, la pantera, el grifo, el cuervo, muchos diferentes animales y no necesariamente lo que uno piensa actualmente, digamos, de un animal es lo que significa. Digamos, está el jabalí, digamos que hay escudos con un jabalí y significaba osadía y temeridad.
por ejemplo. Eso digamos que en la parte de los animales. También está la parte, digamos, del reino vegetal, que, espérate, creo que yo tengo uno acá. No, pero bueno, digamos que este de acá es, por decirlo así, el reino vegetal, que es una flor de lis. La flor de lis es mayormente utilizada en Francia, se utiliza mucho en Francia, muchos escudos de Francia la tienen, em, pero digamos que ya es muy general del reino, entonces digamos que en la era medieval no era tan conocido ni tenía un significado específico. Pero digamos que está el pino, que es el señorío en los campos, que es, digamos, que una persona que, digamos, cuando está en los campos de guerra o batallando, digamos que es reconocido el nombre. Si tiene un laurel, digamos que es de buena fama, o sea que es reconocido en muchos lados. El enebro, por decirlo así, por decirlo así, que digamos que no lo tengo ahorita en la cabeza la imagen del enebro para mostrársela, significa pacificación. Entonces, digamos que era, o sea, cada detalle significaba una cosa en el escudo, y aún lo tiene, obviamente, pero pues iremos ya más adelante, digamos, a lo que es actualmente. Hay ciertas divisiones en los escudos donde, pues, digamos que es como un estilizado del escudo, y digamos que acá tenemos, digamos, aquí abajo tenemos la división vertical, que es un cortado. Este de acá, digamos que es un corte transversal, que es un tajado, y si lo tuviéramos del otro lado, es un tronchado. Entonces, digamos que toda esa parte, digamos, de los nombres y eso, digamos que fue lo que más me interesó después de haber escogido escudos, que es toda la parte de cómo es que antiguamente alguien, bueno, varias personas, tenían que saberse todo esto para crear un diseño de un escudo bueno y que sea llamativo y que sea, digamos, referente para, digamos, para los demás reinos y personas que lo vayan a ver. Este, digamos, que es un acuartelado, por ejemplo, que es un escudo que está, digamos, dividido en cuatro. Y este, por ejemplo, que es un escudo raro de ver, que no es conocido, digamos, naturalmente, que es uno de matrimonio, se le llama, que es cuando, digamos, eran dos escudos de dos personas y, digamos, que se juntaban en matrimonio, digamos, que se volvía ese escudo hasta, digamos, que uno absorbiera al otro o se creara uno nuevo para representar esa nueva familia que se había creado. Otras de las características de los escudos es los adornos que tienen fuera del escudo. Digamos, este de aquí arriba era mucho más enfático, digamos, en la parte religiosa, que dependiendo de cuántas adornos le salieran, digamos, de acá de los costados, significa que era un clérigo, que era un papa, que era sí, digamos, los diferentes rangos que había en ese momento de la religión. Otra cosa, digamos, es el yelmo, como está aquí, aquí pues visto. Dependiendo si el yelmo estaba abierto, estaba cerrado, estaba a la izquierda o estaba a la derecha, significaban diferentes cosas. Cuando el yelmo estaba cerrado y estaba mirando hacia la izquierda del escudo, significaba que la persona que llevaba ese escudo era un bastardo del dueño del escudo, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, digamos, un príncipe que no haya sido, digamos, que solo sea, digamos, de padre y no de madre, que es de la realeza, podía utilizar este escudo, pero el yelmo ya no podía ir hacia el frente, tenía que sí o sí ir hacia la izquierda. Otra cosa, digamos, para delimitar a la monarquía era la corona, como está aquí en la de Mónaco, y dependiendo cuántas puntas tenía, significaba que era un monarca, un príncipe, o pues disminuía el rango dependiendo de las astas. Y digamos que esta es una representación como en el escudo de España, de cuál era, digamos, la monarquía, la forma de representar la monarquía completa, que es esta corona. El escudo tiene diferentes lugares.
en los cuales uno puede poner diseños. No solo, digamos, dentro del escudo se pueden poner cosas. También a los lados, como es, digamos, aquí en el de Jamaica y aquí en el de España, que en este caso tiene torres, aquí tiene personas, son los soportes del escudo, que son como las cosas o el objeto que soporta el escudo y también tiene un significado. Está también, digamos, el lema, como aquí está en el de Jamaica o como está aquí en este, que digamos que también es una frase icónica o digamos que se quería dar en el país o en el reino, pues en general. Antiguamente también hasta las figuras mitológicas tenían figuras o escudos que lo representaban. Obviamente, digamos, en temas filatélicos no hay una forma de mostrarlos porque digamos que se pierden registros de la Edad Media, digamos que cuando empezó la filatelia no había posibilidad, digamos, de crear ese tipo de escudos. De por sí ya en la antigüedad era para representar un escudo en un papel, no se le podían poner los colores que digamos que le podías poner en el escudo físico, sino que digamos para mostrar digamos el dorado, por ejemplo, que era uno de los colores que se utilizaba en esa época, tenías que ponerle rayas al escudo, sobre todo el escudo, horizontalmente y muy seguidas. Y eso, digamos, significaba que era dorado. Otra forma, digamos, es el gules, el azur, que respectivamente son el rojo y el azul que conocemos hoy en día. Y también tenían su forma de representarlos físicamente en esa época. Entonces, digamos que todo esto es para hacerles entender, digamos, todo lo que tenía que saber la persona encargada, digamos, de los escudos en esa época. Y ahora vamos a hacer una transición, digamos, a lo que es actualmente. Entonces, digamos que creé una pequeña historia de qué pensaría una persona, eh, un jefe de armas de esa época, si viviera en esta época. Entonces, pues, primero, como digamos, pequeña intro, digamos, de historia, digamos, de libro, y empezaríamos con esto. Esas personas, pues, como yo dije, tienen que ser organizadas y tienen que estar muy pendientes de los detalles, porque digamos que los escudos también se podían falsificar y dependiendo, digamos que detallitos como si la cabeza está más alta, si tiene corona o no, digamos en este escudo no se alcanza a ver, pero digamos este, creo que es un águila, si no mal estoy, tiene una corona en la parte de arriba, no sé si lo alcanza a ver. Si digamos si una persona quisiera copiar este escudo y no hiciera la corona, digamos que el jefe de armas se daría cuenta y digamos, este es falso, de este no hay registros y este es muy parecido a este, entonces la persona no es quien dice ser. Y esa es la cosa con los escudos antiguamente, que era la forma como tú te hacías ver y cómo te hacías dar nombre, por decirlo de alguna manera, en la antigüedad. O sea, si alguien veía tu escudo, decían, ah, esta persona es tal, porque el escudo es este. Otra cosa es que se empezó, digamos, a tergiversar, como lo puse ahí, los escudos. Este, por ejemplo, filatélicamente me aparece que es un escudo, el escudo de este país, pero no es cierto. El escudo de este país es, obviamente la forma es igual, pero digamos, esta figura que está aquí arriba tendría que haber estado en el centro y esta paloma no debería estar ahí. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son las que, digamos, que molestaría a una persona que vendría de ese mundo porque dice, ¿cómo así que, o sea, me están diciendo que esto es un escudo, pero no están respetando el escudo como tal? También, digamos que toda la parte de la historia que pasó, pues, mientras el paso del tiempo que él no vivió, y es, digamos, ese tipo de escudo es un poquito pues, diseñado pues para hacerlo más esbelto, más estético, pero sigue teniendo la forma del escudo, que es esta. Aquí es cerrado y termina aquí en un óvalo en punta, por decirlo así. Tiene una división, entre comillas, de, de un, de un, de un tronchado y tiene la corona real. Otra cosa es, digamos, la creación de países, digamos, es Suiza. Suiza se creó
casi en el siglo XVII más o menos, ya cuando digamos que la Edad Media ya había pasado. Y digamos que, por ejemplo, Suiza empezó siendo un acuerdo federal para soportar el ataque de un enemigo que tenían en ese caso, en ese momento los territorios que no eran muy grandes, tenían noblezas, digamos, de nivel medio, y hicieron un acuerdo federal para ayudarse mutuamente para repeler el ataque del enemigo. Ya después, digamos, como les fue bien en eso, años después decidieron hacer un tratado de no ataque permanente, haciendo, digamos, que se afianzara la relación y posteriormente se creó Suiza. Otra cosa, digamos, es que se empezó a perder el significado del escudo. Aquí, digamos que todas estas filatélicamente dicen que son escudos, pero digamos, si tú buscas en internet el escudo de armas de la East Indian Company, que pues la compañía de las Indias Orientales, este no es, este solo es el símbolo que tenían las banderas normalmente de los barcos, pero no es el escudo de armas que ellos tenían. Este también, digamos que no tiene relación en nada con los escudos de este país, y este, pues, no es un escudo como tal, es solo una figura. Entonces, digamos que no tendría cabida en ese mundo de los escudos, que también, digamos, era el de proteger a la persona, que digamos que los caballeros cruzados, digamos que tenían la cruz, aunque la cruz no era necesariamente, bueno, la cruz de Jerusalén es el nombre específico, pero no era no era el escudo, digamos, de ese momento del Papa o del pontificio, sino que digamos que se tomó porque era lo más fácil y para no ponerle a todos un escudo con el diseño ¿del qué? Del Choro. papado. Eh, ¿Alguien abrió el micrófono? Bueno, lo mismo, digamos que este es el escudo pues del Vaticano, pero no era el escudo que se utilizaba en ese momento. El escudo que se utilizaba en ese momento era diferente, digamos que no hay como un archivo exacto donde diga, este es el escudo que se utilizaba en ese momento, porque normalmente el papado y el pontificio tenían diferentes escudos. El pontificio, digamos que sí se ha mantenido, sí se mantuvo por mucho tiempo, mientras que el del papa sí cambió, sí ha cambiado, digamos, cambiaba de papa en papa. Entonces, digamos que esta es otra, digamos, de las cosas que cambian el tiempo con los escudos. Y también es la de que, digamos, de los cambios que casi no se notaron, como el de España, digamos que España en temas territoriales y de relaciones, digamos que nunca perdió poder. O sea, digamos que cuando se creó ya España, entre comillas como tal, se mantuvo firme. Y digamos que alcanzó a apoderarse de de territorios, pero no perdió casi. E igual que digamos que el escudo de Austria y este que es el de un escudo que se formó al unir a Austria con Venecia, creo que es, que en ese momento digamos que era un reino como tal. Entonces digamos que ese tipo de cosas que cambian de ese antes hasta ahora son cosas que digamos que uno digamos que no tiene presente, digamos que a menos de que seas historiador lo sabrías. Y eso, porque digamos que para, sa- para digamos que saber que digamos que el reino austriaco y Venecia eran dos reinos que se fusionaron. Digamos que no estaría muy claro, digamos, esa parte porque tú Venecia hoy en día no lo ves como un reino, sino como una ciudad o una provincia también podría decirle. La formalización también de otros territorios, que como es el de Rusia, que vemos que Rusia era un lugar de muchas personas, digamos, foráneas, de diferentes culturas, de diferentes sociedades, y se fueron conglomerando en una sola, y mantuvieron el territorio por mucho tiempo, y soportaron
muchos ataques. Y también el descubrimiento, digamos, de las tierras de América. Por ejemplo, estas dos estampillas que ustedes ven en este momento son las dos primeras que encontré de Latinoamérica que fueron emitidas. Entonces, esta se supone que es de Córdoba de Argentina. Pues, el diseño, digamos que el de la torre con estos diseños que parecen banderas, es como el ser parecido al escudo que tiene ahorita. Digamos que lo comparé con Córdoba, digamos, de acá de Colombia y España, digamos que no tienen similitud. Entonces, lo más seguro es que este ya sea Córdoba de Argentina. Y este, que si no estoy mal, es el de Nicaragua. Bueno, ahora sí pasamos, digamos, a la heráldica en la actualidad y pasamos, digamos, a las influencias que tuvo los diseños, digamos, españoles, por ejemplo, en Colombia. Uno de los que pasa, digamos, esa regla es el escudo como tal del país Colombia, que es más parecido a un francés. No sé si lo hicieron de apostas, la verdad, pero como para separarse de esa ideología que tenía España. Eh, pero sí, digamos que aquí ya cuando tú miras las ciudades como tal, sí empiezas a ver, digamos, un patrón de que la mayoría de los escudos tienen la similitud de ser un estilo, digamos, a lo que llamamos español, que es esta forma, como tiene acá el de Medellín, que se ve mucho mejor. Entonces, tú lo puedes ver y digamos que, sí, o sea, vas a ver que la mayoría tiene esa influencia española, haciendo que los escudos tuvieran ese tipo de forma. Otro ejemplo, digamos, de las influencias es en Salvador. Si tú te das cuenta ya aquí en Salvador, ves una diferenciación mucho mayor de los escudos. Entonces, digamos que no, o sea, la influencia que tuvo a la actualidad ya no se ve tanto, porque hay un estilo de damas, un tipo inglés, digamos, este es el tipo de inglés que yo les mostraba, que es que tiene los cachos hacia los lados. Está el de damiselas, está un francés, este es un poquito más alargado. Este es un diseño un poco más complejo, digamos que no se ve mucho, y es de los países de la parte baja de Europa. Y pues aquí también pues encontramos diseños un poquito más diversos. Otra, digamos, es de India. Estos son escudos de India. Ya nos salimos un poquito de Latinoamérica, pero digamos que sí se ve, digamos que este no tuvo tanta influencia y hasta crearon un diseño que no está en las categorías iniciales de la heráldica, que es este rombo, este pentágono más bien. El cual digamos que lo máximo que tú podías encontrar en la heráldica pasada era o un cuadrado o un rombo, eran cuatro lados, era lo máximo que tú ibas a encontrar de un escudo que era de figura más geométrica. Y pasamos, digamos, a lo que sería mucho más problemático para el jefe de armas actualmente, y es que tú ya no encuentras, digamos, los escudos como una forma de representar a un país directamente, sino que ya te vas más directamente es por la bandera. La bandera en este momento es, digamos, la forma en la cual tú vas a percibir o vas a eh, definir, no, bueno, no definir, como darse cuenta de que el país que tiene esa bandera es ese país. ¿Por qué? Porque conoces las banderas, es un estilo más sencillo, por decir, y es mucho más sencillo y mucho más específico para que tu memoria lo pueda captar. Digamos, si te ponen banderas amarillo, azul y rojo, tú directamente sabes que son de Latinoamérica y una, digamos, de Europa, pero digamos que si te lo ponen amarillo, azul y rojo, como está en la bandera de Colombia, solo hay tres, que son el de Colombia, el de Venezuela y el de Europa, el de Ecuador. Lo único que diferencia es lo que tendría dentro la bandera, que es lo que diferencia esos tres países. Si nos vamos a Argentina, por ejemplo, azul, blanco, azul. Digamos, una de las que más se complican, digamos, para personas que son un poquito distraídas, que es el de Bélgica con el de Alemania, que son los tres mismos colores, sino que cambia la distribución, en vez de ser arriba para abajo, es de izquierda a derecha.
Entonces, digamos que esa parte, digamos, de los escudos se perdió muchísimo, o sea, muchísimo, digamos que tú tienes un escudo ahorita, pero digamos que solo es para mostrar, ah, mira, tengo un escudo, o sea, y ya, o sea, no te van a diferenciar tan fácilmente como antes con los escudos ahorita. Y también es por la cuestión de que eh, como nosotros queremos la información tan rápido y necesitamos que los procesos sean mucho más eficaces, mucho más eficientes, eh, empezamos a perder, digamos, la habilidad de detallarnos y de entender, digamos, esos detalles como son los escudos. Ahorita, digamos que tú ya no necesitas los escudos. Muy pocas personas en el mundo, diría yo, saben qué escudo tiene su apellido. Digamos que, y ni siquiera saben qué significa también. Pero digamos que ya se perdió porque no es necesario. Digamos que ya tú conoces a una persona es porque tiene un nombre y tiene un apellido. Eh, y digamos que esa persona, digamos que ya es muy enfática de que esa persona tiene esos dos nombres, o bueno, ese nombre dependiendo también de la persona, y esos apellidos dependiendo de cuántos tenga. Eh, y esa persona ya tiene identidad, digamos, no como antes que la persona, digamos que tú eras Juan de Mónaco, por ejemplo, por poner un nombre así al azar. Digamos que sabías que era de Mónaco y que se llamaba Juan. Y ya, o sea, no tenía ningún nobiliario, como se llama en ese momento, pues ahorita también se llama, pero ya no es tan usado. Ese nobiliario de que es un príncipe, es un rey o es un noble. Y pues por eso digamos que empezó y se perdió, digamos, la utilización de los escudos. Ahorita digamos que ya es una cosa ya más de lujo, mm, no sé si llamarlo lujo, de tener, de saber y de entender el escudo que uno tiene por su apellido. Y quién sabe cuántos, digamos, tendría si lo remontamos hasta atrás, teniendo en cuenta todas las fusiones de familia que tuvimos. Entonces, digamos que eso es, digamos, la presentación, por eso digamos que lo ponemos en jefe de armas y esta, digamos, también es, digamos, la comparación, digamos, todos estos escudos, esta es una serie de escudos de España, donde están todos los escudos de las ciudades y provincias de España. Entonces, primero, digamos que se nota, digamos, un tema en general, que es el diseño del escudo, pero también es que todos esos escudos están ahí, digamos que si tú se los muestras a una persona, digamos que fue a España, él no te los va a, a diferenciar tan fácilmente. Te va a decir, ah, yo fui a Mónaco, yo fui a Madrid y ya, o sea, te sabe el nombre. No te sabe, digamos, decir cuál era el escudo y eso. Y pues esa era la presentación que les tenía para hoy. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, quieren saber algo más. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Excelente, abrimos Felicitaciones. los Una micrófonos. serie de... Venga. ¿Perdón? Felicitaciones por la presentación. Me ayudó a entender más sobre los escudos y todo eso. Y te quedó muy bien la presentación. Muchas gracias. Santiago, felicitaciones. Gracias, María Cristina. Santiago, felicitaciones. Gracias, Quisiera, Gerardo. iban a haber algunas preguntas, quisiera que me aclararas un poquito porque yo tengo esa confusión entre heráldica, yo creo que están muy relacionadas desde luego, heráldica, Ujú. escudo, blasón. Bueno, digamos que
lo que llamamos heráldica como tal se refiere, digamos, al conjunto de escudos o como tal al estudio de los escudos, al estudio, digamos, que tienen los escudos. Blasón es lo que conocemos, bueno, lo que se conocía antiguamente como el escudo de armas. Entonces, cuando tú en vez de escribir la frase completa escudo de armas, tú lo que escribías era un blasón, y un blasón es el escudo de armas. Y ya el escudo como tal, digamos que coloquialmente es más la parte de un escudo físico. Entonces, digamos que sí está relacionado, pero digamos que esa es la diferencia que tiene cada uno. O sea, digamos, cuando uno habla de blasón, está uno tratando de explicar o de escribir, ¿no? Los escudos como lo hacías en este No, o sea, momento. digamos que no, cuando tú hablas del blasón, Ujú. tú hablas, digamos, del escudo de armas. O sea, blasón, o sea, casi la traducción al lenguaje moderno es un escudo de armas, que es, digamos, el escudo de Bogotá o todos los escudos que les mostré en la presentación. Eh, y ya un escudo, digamos que puede ser muy general, pero digamos que tú llamas a un escudo, es la parte de un escudo físico. Cuando quieres hablar de un escudo de las ciudades y eso, tú lo llamas es un escudo de armas. ¿Por qué? Porque digamos que es el escudo, como dije, que protegía o que daba muestra, digamos, del reino, del gremio y todo eso. Ajá, perfecto, gracias. Te tengo una pregunta. En los escudos, cada animal tiene un significado. Obviamente el león y el águila son animales muy recurrentes, pero en algunos he visto que inclusive hay peces. ¿Cuál es su significado? Eh, Como tal, no, digamos que en lo que alcancé a captar, digamos, de los significados de los animales, digamos que no están los peces. Los peces se empezaron a utilizar más adelante y es información en la que no pude, digamos, tener acceso a. Pero digamos, si quieres, digamos, te doy varios ejemplos, digamos, de animales que tengo acá en este momento. Digamos que el perro, digamos, significaba vigilancia y fidelidad, el elefante significaba opulencia y dulzura, el basilisco, por ejemplo, que digamos que es una, entre comillas, una figura mitológica, es precaución contra el peligro. Está el camaleón, que es la compasión con el vecino, el centauro, que es silencio, la arpía, que es discordia y rencilla. Está también, ¿dónde está este? El unicornio, que significa castidad y fuerza. O sea, no necesariamente tienes que ver, digamos, con animales reales. También, digamos, están los dragones, están los grifos y eso. Pero sí, es muy vasto, digamos que también más para acá se empezaron a utilizar otros animales, como tú dijiste, el pez, también está el escorpión, está el venado, está el alce, que ya digamos que significarían cosas diferentes, pero pues por temas de acceso no tengo esa información. Ok, gracias. Buenas tardes. Para la pregunta anterior, tengo entendido que el tema de los peces significa bondad y santidad. Pensaría yo que en el tema de sobre todo bondad y santidad, podríamos referirnos también en el tema del significado digamos, del tema que tiene Jesús, cuando Jesús, la época de Jesús se establece como significado el tema de los peces. Puede ser también por ese lado que se trae que los peces significan bondad y santidad. Pues no puedo tampoco ni afirmar ni negar lo que acabas de decir, pero pues teniendo en cuenta que los peces no eran utilizados mucho en la Edad Media, digamos que los peces se empezaron a utilizar, digamos, ya en los escudos de ciudades. Tú cuando ves un escudo de armas medieval, tú lo que ves es figuras que significan, digamos, más en la parte de si es bueno en el campo de batalla, si era un rey digno, si era un rey fiel o si te reinaba con miedo. Entonces digamos que esa parte por la era medieval, digamos que no se vio tanto. Ya fue más para este lado que se empezaron a utilizar esa otra cantidad de animales que existen hoy en día. Gracias, gracias.
Ok, ¿me escuchan? Que tengo un poquito de inestabilidad del internet, entonces quería pues dar el remate de la reunión y varias cositas importantes en esto. Omar Sí. Carrillo, que está aquí, quien me apoyó en este momento hoy de host, porque le dije si se me va el internet, quedas ahí atento. Con Omar Carrillo, Néstor, y de paso Néstor, Omar, te presento a Néstor Álvarez. Él hace parte del Club Amigos de la Filatelia de Perú. Así que con él también me vengo apoyando ahorita con el tema de la actualización de la colección y pues escuchando también un poquito de consejos filatélicos desde el Club Amigos de la Filatelia. Omar, bueno, Néstor, no sé si estuviste en la presentación inicial, es el presidente de Asodefilco Colombia, quien también pues lleva ya un buen trecho de camino en este tema. También tenemos a Claudia Muñoz, que es la presidenta de la Sociedad Numismática de Colombia, gran amiga, y quien ha estado muy atenta y muy pendiente de las actividades que venimos desarrollando. Así que también pues quiero darle la bienvenida y sobre todo sacar el tiempo y la disposición para acompañarnos en estos ejercicios. Sobre todo yo le llamo ejercicios de confianza filatélica, donde realmente nos atrevemos los filatelistas a exponer un poco de lo que vamos aprendiendo y de lo que vamos conociendo, y de esa manera pues vamos perdiendo el miedo a hablar en público. En mi caso es un tema que aún trato de superar, pero de antemano muchísimas gracias, Claudia, por el tiempo y la disponibilidad. Buenas noches para todos, muchas gracias, Néstor, nuestro joven expositor que nos ha dado una clase magistral. Muchísimas gracias. Yo quería hablar algo acerca de los peces. Lo que yo he visto, digamos, de los peces en la heráldica antigua de los clanes nórdicos, se utilizaban mucho simbolizar, digamos, las carpas para significar a qué clan pertenecían. De resto, digamos, los peces sí se han utilizado mucho en el cristianismo temprano, pero de resto yo no he visto, digamos, mucho más significado de los peces en otras digamos, situaciones, ¿no? Esa era lo que yo quería decirles y muchas gracias por la invitación, Fernando. Para todos es un gusto y un honor poder compartir con ustedes conocimiento, cultura en este ámbito tan amistoso de mucha gente reunida. Muchísimas gracias. Buenas noches, Claudia, y gracias por asistir. A ti, Néstor. Muchas Omar, gracias. Omar, igualmente, y a todos los que han asistido a esta exposición de Santiago Andrés. Mensualmente vamos a continuar como lo hicimos el año pasado, haciendo estas presentaciones. Quiero poner a disposición de ustedes este espacio para que no solo sea quienes son miembros de Asodefilco, sino todos aquellos que quieran. Por ejemplo, en el caso de Claudia, el caso de Omar, que quieran, me pueden comunicar el interés y en la programación que vamos a seguir realizando de aquí a noviembre podemos incluirlos. La idea es poder construir conocimiento, que la filatelia sea un medio epistemológico, como pudimos ver en la exposición que nos ha hecho Santiago Andrés, a quien le agradezco el que haya querido y haya tomado esa decisión de exponer su trabajo ante todos nosotros. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud,
Con mucho Sí, gusto. dentro de la programación, actualmente la tenemos mensual, pero eso no quiere decir de que hagamos las reuniones que sean necesarias durante el desarrollo de la programación del año. Es decir, en un mes podemos tener 2 o 3 reuniones, dependiendo del interés que haya y de las personas que se vayan sumando a la iniciativa. Todas son bienvenidas, todas su participación y su buena voluntad dentro de este programa es bienvenido y de verdad que lo agradecemos mucho que se vayan uniendo a este festejo de conocimiento, el cual nos enriquece cada día a cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Les habla Francisco Flores desde Panamá. Agradezco mucho la invitación a la interesante presentación de Santiago Andrés. Me gustaría hacer solamente un comentario. ¿Hay alguna relación entre heráldica y la marca, que era una forma de identificarse en algunas profesiones desde la muy remota antigüedad? Por ejemplo, en el caso de los constructores en el medioevo, se identificaban a través de una marca en la piedra, que creo yo que es un antecedente más o menos de la marca registrada actualmente de la patente, y también, por qué no decirlo, del logotipo, que significa una manera de identificar a una compañía, a una persona. No sé si pudieran hacer un comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues por mi lado, digamos que lo que entiendo por, digamos, por el logotipo es, digamos, como una evolución a la actualidad de lo que antes eran los escudos de los mercaderes, de los artesanos, que eran, digamos que heredados por, digamos que por reyes o por eh, nobles a estas personas. Entonces, digamos, para identificarse, digamos que ese escudo que le daban a ellos evolucionó, digamos, al logotipo. Y lo de la marca, digamos que los constructores, y eso creo que, o sea, mucho más antiguo que la heráldica, y no se utilizaba, no, o sea, como tal no tiene relación directa con la heráldica, eh, sino que digamos que va como en paralelo. Digamos que esas marcas, digamos que no necesariamente, digamos que los que tenían los escudos o los que no, iban, digamos que la tenían y la hacían, sino que, digamos, era una forma mucho más visual en temas de población, tener el escudo y ser reconocidos como que este escudo que lo tengo yo, por ejemplo, digamos, en el ejemplo que tú tenías, que era un artesano, un constructor, me lo dio el noble del reino, digamos, de Venecia, por ejemplo, pero no necesariamente los que no lo tenían, digamos, que utilizaban las marcas. Bueno, habla Fabriciano Alberto Escobar desde San Juan, Puerto Rico. Quiero felicitar a Santiago Andrés por su exposición y por su tenacidad en buscar los escudos y estudiarlos. Realmente es una ciencia bien compleja y muy difícil, muy intrincada. Y felicitar a Néstor y a Sodefilco por las reuniones. Realmente importante que se hagan estas reuniones y asistimos con mucho placer y con mucha alegría a compartir conocimientos y a verlos. Para todos, muy buenas noches. Gracias. A vos, querido hermano. Bueno, yo quiero agradecer mucho, sobre todo a Jim, por la invitación para poder asistir hoy día a la charla. Ha estado muy bonita, me he aprendido mucho, como siempre. Mi pregunta de los peces en la heráldica, básicamente porque he visto un escudo de armas de Francia donde aparecen los peces y de ahí me intriga, ¿no? Eran 3 peces, arenques al parecer, si no me recuerdo. Y de ahí era mi pregunta, ¿no? Y cuando quieran, pues me puedo sumar al equipo, ¿no? de expositores con el tema que ustedes quieran conocer, ¿no? Puede ser de Perú o un tema más genérico. No, el 5.º día, doctor, por favor. Néstor, Omar tiene una exposición
muy interesante que se llama El Quinto Día, la cual te invito, Omar, cuando quieras y estés listo, que tú siempre lo estás, a que te animes y nos enriquezcas con esa bellísima exposición. Y por supuesto, no cambies. Ah, bueno, y la del Machu Picchu, también tiene otra excelente colección del Machu Picchu, así que ahí tiene 2 temas que podemos meter dentro de la agenda y ir conociendo del trabajo que hacen ustedes. Creo que también está Abraham, algo con el famoso tema de las emisiones prohibidas, también sería espectacular conocer un poco de eso, si él tendría algo preparado para la próxima, invítalo. Bueno, la idea de este espacio es que acortemos las distancias y crezcan y las relaciones entre los amigos, ¿no? Omar, gracias por asistir y por el ofrecimiento. Creo que esto hace que tengamos que correr la programación. Nosotros tenemos previsto una conferencia mínimo al mes, el segundo miércoles de cada mes. Creo, Omar, que la siguiente de abril te corresponde si quieres realizarla. Por supuesto. ¿Les parece bien si quieren conocer la mágica y misteriosa ciudad de Machu Picchu? Sí. Es interesantísima esa. Ya me veo viendo tu desarrollo. Bueno, Tomo la invitación y quedo con ustedes para hacer la presentación de Machu Picchu el próximo mes. bueno, gracias, Omar. Puedes hablar con Jim o mi número telefónico. Ya vamos, ya te Pelacho. Pelacho se fue, ya, bacán, ya. Y le digo a los asistentes que gracias a la colaboración de Omar, el segundo miércoles de abril tendremos Machu Picchu. Gracias. A ustedes. Qué bien, qué bien. Excelente, enhorabuena. Claudia, ¿para cuándo de vamos? antemano, no sé, Néstor, si tengas algo más para cerrar la reunión, agradecerle a todos ustedes su presencia, su tiempo, su disponibilidad. Son bienvenidos, esta es su casa y está. Gracias, buenas noches. Mil gracias para todos, colegas, amigos, por compartir. Nuestro joven expositor, muchísimas gracias a ti, Néstor, a ti, Fernando, a todos los que están ahí que conozco y no conozco. Si se me pasa alguien, un abrazo muy fuerte y mil gracias. Y buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Muchísimas Abrazo. gracias, muy amable. Muy Santiago, buenas noches para todos. un saludo, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias a vos, Santiago, que